estamos con la coordinadora Sonia González de la institución educativa Compartir Suba, sede primaria, donde nos explicará un poco del contexto de cómo se manejan los fondos en esta institución y nos aclarará ciertas dudas de cómo se maneja este proceso en esta institución. Estoy con mi compañero Diego, mi nombre es Cristian y empezaremos esta entrevista el día de hoy, 8 de septiembre. Y buenas tardes, profe. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, profe, nosotros estamos manejando esto desde la parte política, pero basándonos desde la parte ya como tal de la educación, de cómo se está llevando esta parte, de qué cambios ha tenido anteriormente, de cómo está ahorita actualmente. Y es una materia que se llama Contextos, que se basa en tres partes, en tres ramas: políticas, que es la entrevista que ahorita vamos a hacerlo, en psicología y en sociología, que son dos materias que también se están reforzando para nosotros, que nosotros estamos empezando el proceso de educadores, para saber ese proceso y cómo nosotros tenemos que llevar ese proceso en educación, en la parte política, para nosotros en lo personal saber en qué reglas nos estamos basando como profesores, docentes o educadores, y la parte de sociología, que ya es la parte como tal profunda de la educación, de cómo se está manejando anteriormente, de cómo se va a manejar ahora y de qué cambios podemos tener nosotros en esta actualidad. Perfecto. ¿Listo? Dale, entonces, profe, nosotros tenemos una pregunta ahí como tal, y es: ¿qué son los fondos educativos? Que nosotros desde la clase principalmente pues llevamos esa concepción y necesitamos no, sino queremos aclarar esa duda de qué son esos fondos. Bueno, venimos contextualizar un poquito. Este colegio depende de una organización que se llama Fundación Compartir. Es una empresa de gran reconocimiento, donde se parte con el sentido de la educación. Creo que han escuchado ustedes hablar del premio al maestro. Son actividades macro donde depende y donde para ellos lo más primordial es el proceso educativo de estudiantes. Es una institución que en este momento estamos celebrando 20 años de administración educativa por parte de la Fundación Compartir. Son 20 años donde han pasado muchísimos estudiantes en el proceso. Es un colegio de convenio, donde los primeros fondos que se reciben o los primeros pagos vienen directamente de Secretaría de Educación. Por el simple hecho de ser un colegio en convenio, tienen derecho a todo proceso educativo sin hacer ningún costo. Es decir, los chicos que están en convenio de nosotros no tienen ningún costo adicional, no tienen que pagar absolutamente nada. ¿Listo? Pero como es sabido y no es una realidad que no se puede ocultar, la Secretaría está haciendo sus propios mega. La cuestión en el aspecto de las mega colegios, entonces ¿qué se notó? Se fueron quitando esos derechos, no se volvieron a enviar estudiantes a esos colegios que ya tenían el convenio. En este momento nosotros tenemos convenio desde grado 5 hasta grado 11. Entonces, lo que en un comienzo se veía como una estructura de crecimiento, porque todos los años el chico pasaba a otro salón e inmediatamente la Secretaría colocaba a disposición ese grupo de estudiantes. En este momento eso que iba en CLINE empieza a caer, ¿no? Porque en este momento únicamente tenemos de grado 5 a grado 11. ¿Qué partió este año? Nosotros generamos este año matrícula privada. ¿Qué quiere decir? Iniciamos matrícula privada desde grado transición, que es otra manera, otro modo monetario que le empieza a generar al colegio ganancias, y comenzamos desde transición hasta cuarto. Esto que va en picada, que va en caída, estos chicos comienzan acá. Y fue una arriesgón que hicimos, unas admisiones que iniciamos el año entrante y contamos con 240 estudiantes nuevos, que es un impulso, pues porque ¿qué sucede? Los quintos que están este año para el año entrante ya no habría quinto, necesitamos obligatoriamente cubrir esos quintos para evitar, pues porque eso va a llevar que cada año que vaya pasando es un año de una proyección de unos 7, 8 años para que desaparezca totalmente el convenio en esta institución, que es efectivamente unos pactos que se hacen de 3 momentos, es decir, esos pagos de esos estudiantes que están en convenio de nosotros, entran 3 cargos monetarios en el año a la fundación, que es lo que vale cada estudiante.
como iniciamos una matrícula privada, yo le comentaba y charlaba, es decir, los fondos como tales, que este colegio tenga un fondo donde yo diga, no, necesito tal cosa y voy a sacarlo, no. Siempre los rubros o el presupuesto de la institución ha sido manejado desde la fundación como cabeza mayor. Entonces, ¿qué pasaba? Se tenía la educación, pero establecían dentro del presupuesto general de una empresa, establecían rubros determinados que iban para los gastos que ellos consideraban frente a la educación. Habían personas determinadas que manejaban esos rubros y establecían unos valores y efectivamente esos valores se tenían que ajustar, que si faltaban o sobraban, era a beneficio, a favor o en contra. Si había un rubro establecido, nosotros tenemos unos espacios en la tarde que se llaman unos espacios de contrajornada, donde a veces se realizan nivelaciones, donde los maestros se quedan a nivelar los procesos académicos de los estudiantes o procesos convivenciales. Eso tiene un valor. Esa hora o esas 2 horas que el maestro se queda es un valor y había un rubro establecido que generaba esos pagos a esos maestros, pero que sepamos como tal, como en que digamos, ¿cuánto dinero le destinan a la fundación para cuestión de educación? No lo sabemos. Es decir, el presupuesto no lo maneja el rector, el presupuesto no lo manejan los coordinadores, el presupuesto lo maneja una empresa. Perfecto, como tú lo has dicho, una empresa mayor llamada Fundación Compartir. Mirando esos y ya teniendo en cuenta que hay una educación privada que va hacia arriba, pero una educación de convenio que cada año empieza a perderse, digámoslo, no a perder, pero el chico pasa al otro curso, En este momento, este año nos salen 136 bachilleres y es 136 que quedan perdidos, que toca empezarlos a buscar ¿dónde? Desde la privada toca asegurar que esos 136 que se van acá tengan que llegar acá para que eso radique un presupuesto o algo fijo. ¿Cuál es el propósito? Se mantenga, gracias, ok, tú lo acabas de decir. ¿Cuál es el propósito? Que para el año entrante ya se reprima, ya se le empiezan a dar al señor rector, ya le empiezan a decir, nosotros no sabíamos ni siquiera cómo se manejaba una caja menor, habían personas determinadas, departamentos determinados, que uno pasaba sus necesidades y tome, perfecto, tú lo has dicho, tome, ¿sí? Ya empieza, ya después de que la fundación dice, no, mira, toca separar porque la fundación venía relacionada educación más construcción. Cuando la fundación toma la decisión de decir, no, la educación va aparte y la construcción va aparte porque son 2 entes totalmente, claro, relacionados. Nuestros estudiantes necesitan vivienda, los maestros necesitamos vivienda, pero también necesitamos educación. Entonces ya cuando le abren ese separador o esa casilla independiente, decir, no, educación se va a manejar como educación bajo la política de educación, con todo el estatus y el reconocimiento que tiene el colegio, pues porque tenemos el reconocimiento. Entonces, al darle ya una capacidad de educación, ya empiezan, por ejemplo, en ese momento, ya el señor rector puede manejar una caja menor. ¿Sí? Ya en ese momento el señor rector, si se presenta una necesidad, puede decir, no, tengo que pagar, tengo que hacer, puedo generarlo de acá y sacar y pagar, ¿sí? ¿Cuál es el propósito para el 2018? Que netamente toda la legalización, todo el manejo monetario sea exclusivo del señor rector, que él establezca los pagos, que él establezca cualquier costo, cualquier gasto, absolutamente todo sea manejado desde una cabeza, dejando efectivamente a la educación como un espacio que es el primer ente y el dueño de todo esto, pero que ya exista otra cabeza aquí que sea el que le dé toda una organización institucional. Uno que organiza y el otro que... Uno que ella va a gerenciar, ese es el término, va a gerenciar ya todo lo que depende del proceso de educación y no estar pendiente de... Igual, ¿cómo se hacía el proceso? Había una persona determinada en decir, se necesita tanta cantidad de material, por ejemplo, para la vida escolar, entonces se tenía que cumplir un protocolo. Se llenaba un formato, se pasaban las necesidades, se ejecutaba, se llevaba a otra entidad, esa entidad aprobaba, esta aprobaba. Cuando ya llegaba el material, uno decía, no, lo necesita de pronto hace un mes, ¿sí? Ya al tener o al gerenciar el rector, pues efectivamente va a ser
diligente y más rápido las necesidades educativas que se presentan en ese momento. Pero como tal, que nosotros, tanto el equipo directivo en este momento, que sería el rector coordinadores, conociéramos cómo se establecen los fondos o cuál es el valor que se le establece, nulos. Es decir, esa es una cuestión que sería estarles mintiendo a ustedes, decir, no, mira, yo sé que se destina tantos rublos para esto, tantos millones para esto. No, esa parte no la teníamos nosotros, ni siquiera nuestro propio conocimiento. Es decir, eso era manejado por otro departamento, el departamento de finanzas, el departamento de negocios, el departamento de abogados, el departamento, porque siendo una fundación tiene muchos, como una célula madre y alrededor como todo lo que funciona. Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que el gerente sea el rector y el gerente sea el que se encargue de... El que diga, mira, se necesita tanto para esto, se necesita tanto para esto, pero de aquí puedo tomar para esto y ejecutar y efectivamente establecer un presupuesto que ni rompa, pero que sí cumpla con las necesidades y que eso que se ha establecido como un rublo total sea lo que mantenga una comunidad, pues porque en este momento contamos con 1.060 estudiantes. Bastantes. Creo que una duda, si digamos en esa caja menor se llega a, digamos, a agotar, ¿qué pasaría? Se quedan aquí. Las cajas menores, lo que tengan entendido, las cajas menores llegan en forma mensual. Entonces, se empiezan a primar las necesidades de mayor importancia. ¿Sí? Es decir, no quiere decir que no sea esencial, todo es esencial, pero pues no están los rublos establecidos, es decir, hay una caja, este mes me gasto 10 millones, el otro me gasto 1 millón, el otro me gasto 500, no. Hay unos rublos establecidos que llegan como caja menor y eso ya está como delineado o enmarcado para un determinado tiempo. Si la caja menor, como es la pregunta que tú me estás haciendo, si la caja menor se acaba, se queda quieta. Las necesidades se atancan, perfecto, acabas de decir. Y se tiene que esperar a cómo ir cubriendo, que cuando llegue la siguiente caja, se cubran las necesidades más las que vienen ahí presentes a las que vienen, ¿no? Porque efectivamente van a seguir, que aquí quedan unas pendientes, pero aquí ya vienen otras radicadas a la siguiente caja. Se respeta de igual manera el orden. Se respeta el orden y se sigue. Y no sé si tengo otra duda, Diego. No, por el momento no. No, espero, es decir, sería interesante, y personalmente lo digo, sería interesante uno poder conocer, ¿no? Sí. ¿Cuál es el proceso? Pero eso era como algo hermético, digámoslo en el buen sentido, sin ofender a nadie, de que era para un departamento específico, tal vez el financiero, que era el que radicaba un presupuesto. Ellos deciden, sí. Ellos deciden, sí. Entonces a veces ya cuando la persona que ejerce, o en este caso el gerente, que es nuestro rector, cuando él ya sabe cuáles son sus necesidades más apremiantes, o las necesidades que pueden pasar a un segundo plano, o tal vez las de un tercer plano, uno ya viene a entender, pues porque cuando uno no conoce qué hace, pide. Sí, uno tampoco es como consciente. Pide. Cuando uno ya es de pronto decir, no, mira, este rubro no se puede pasar de tal cantidad, sino tiene que permanecer ahí, entonces uno dice, bueno, ya como que paramos ahí, se establece. Pero pues igual manera es una empresa sólida, una empresa que no te voy a decir, y es algo muy claro que se tiene, es decir, para la Fundación Compartir, el semillero de mayor fuerza para ellos es la educación. Comenzamos con un semillero de niños. Yo en este momento tengo chicos de 4 años, de transición 5 años, y tengo en esta sede que es la mía, tengo de cuarto a sexto, entonces quiere decir que tengo chicos de 13, 14 años que anhelan pasar a la otra sede donde está séptimo a 11, como a vivir otro contexto, ¿sí? Pero pues la gracia, es decir, ¿qué le admiro a la fundación y qué le admiro al colegio? Pues que ven que algo está declinando y algo tiene que comenzar, ¿no? Es decir, como al mismo triángulo de vida, es decir, este empieza a caer, pero de aquí necesitamos empezar a subir, perfecto, ¿sí? Entonces, para ellos, para la fundación y para el colegio como tal, es supremamente fundamental la educación. Es un colegio que no te puedo decir, ni no les puedo decir a ustedes, no es que el colegio desaparece mañana y no se sabe por qué, ¿sí? Es decir, la proyección de ello es para muchos años, y pues creo que el simple hecho de haber tenido o haber contado este año con 240 y a una meta que tenemos el año entrante que es de 140 más,
pues ya estamos casi llegando a 500, ¿no? El tener 500 personas nuevas que creen en una institución, pues creo que vamos como a pasos gigantescos y fijos, despacio a pero decir, seguros. pues que la educación es primordial, ¿no? Yo considero que quien tiene el derecho y el privilegio de saberla aprovechar, pues puede hacer muchas cosas. Sí. Bueno, pues con esto concretamos nuestra entrevista. Agradecemos a la Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Que nos ayudó y nos colaboró y nos sacó de muchas dudas de lo que en torno dice la sociedad de que puede haber en los fondos en los colegios, y aquí en este colegio en lo personal es muy distinto la manera de ejercer sus fondos, por decirlo así, que es donde nosotros como tal vamos evidenciando que supuestamente quedan fondos, pero no nos damos de cuenta que también puede ser una caja menor o puede ser manejado de otra manera. Muchísimas gracias, profe, por colaborarnos. Muchas gracias, y quedan abiertas las puertas para lo que necesiten. Perfecto, Muchas igual gracias. nos estaremos comunicando más adelante. Un placer, que estén muy bien. Gracias. Un placer, muchísimas gracias. Que estén muy bien. You've been here, but you've been missing for some time now. Yeah, yeah. Every time I see you, it's a different vibe now. Yeah, oh, I can't help but let you just slip away. Oh, oh, oh. Can we get back when we had yesterday? Oh, 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 oh. If I ride with you, better know that I'ma ride for you. Better use a gun and knife for you. I ain't finna choose that side over you. Yeah. If I ride with you, ain't nothing to provide for you. Ain't nobody in my life like you. Ain't nobody gonna shine like you. Show me my love.